Muy buenos días con todos, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a nuestra sesión de clases jovencitos correspondiente al ciclo anual San Marcos. Bueno, nos tocaría revisar el capítulo 23, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está Celedonio? María de los Ángeles, Marco Antonio, Anaí. ¿Cómo les va, chicos? Espero que estén todos muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en el desarrollo del examen de admisión, también que es lo pedido en los últimos exámenes ha venido este capítulo, ¿no? Definido como el tema de resolución de triángulos oblicuángulos, ¿no? Así es, chicos. Este es un tema bastante interesante, en la cual también se relaciona bastante con el tema de identidades trigonométricas. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos ahí. Anaí, Lucero, Jonathan, José, ¿qué tal? Jesús. Buenos días, jovencitos. Y bueno, ahí está la presentación. Vamos ahora a empezar, jovencitos, con lo que es resolución de triángulos oblicuángulos. Ya vamos a ver las definiciones y algunas expresiones teóricas que van a ayudar a aplicar la resolución. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos ya de una resolución de triángulos, estamos pensando en que nosotros tenemos que calcular o hallar o determinar las longitudes del triángulo y la medida de sus tres ángulos internos. Una vez que ya conozco los lados y los ángulos internos de una figura triangular, habremos dicho que el triángulo está resuelto, ¿no? A eso se llama resolución de triángulos, de forma general. Hemos visto en una primera sesión de clase que vimos la resolución de triángulos, pero para triángulos rectángulos, ¿no? En este caso ya estamos pasando a ver la resolución de triángulos oblicuángulos. Y cuando hablamos de triángulos oblicuángulos, estaríamos mencionando que vamos a trabajar los triángulos acutángulos, aquellos triángulos donde los ángulos interiores son menores a 90 grados, y también los triángulos obtusángulos. Quiere decir que son aquellos triángulos donde uno de los ángulos internos ya es mayor a 90 grados y menor a 180. ¿Correcto? Ese tipo de triángulos ahora ya se pueden resolver. Ahora, para poder encontrar o resolver esos triángulos mencionados, nosotros tenemos que conocer algunas leyes que nos van a ayudar a resolver esas definiciones que hemos planteado, como por ejemplo una de las leyes que ayuda a calcular las longitudes o los ángulos internos de un triángulo es la famosa ley de senos. ¿Ya? Esa ley de senos, ¿qué dice, jovencitos? Dice que en todo triángulo, en cualquier triángulo, las medidas de sus lados son proporcionales, dice, a las razones senos de sus ángulos opuestos. ¿Cómo se define eso en valores numéricos o en una relación matemática? Dicen que las longitudes del triángulo, por ejemplo, el triángulo ABC, sus longitudes A, B y C son proporcionales a las razones senos de sus ángulos opuestos. Por ejemplo, A se le opone el ángulo A, por lo tanto sería A es al seno de ese ángulo opuesto. B es al seno de su razón seno. B es proporcional a la razón seno de su ángulo opuesto, que viene a ser B. Y la última expresión, la longitud C, es proporcional al seno de su ángulo que se le opone, que sería el ángulo C, ¿no? A eso se llama la ley de senos, jovencitos. Los lados de un triángulo, sus longitudes son proporcionales a las razones senos de sus respectivos ángulos opuestos. Ahora, esa expresión se puede igualar a una constante, ¿no? Pero esa constante que nosotros tenemos aquí tiene que ver algo con el radio de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo ABC, ¿no? ¿Qué significa eso, profesor? Que por sus tres vértices va a pasar una circunferencia de radio R, pues, ¿no? Y ese radio se le conoce con el nombre ahora de circunradio para el triángulo ABC. ¿Ya? Y esa constante, justamente, jovencitos, es igual al doble del circunradio de dicha circunferencia, jovencitos. ¿Ya? Y eso también lo podemos comprobar sin ningún problema, ¿no? Eso se puede comprobar rápidamente.
Ahora, recuerden que cuando a ustedes les hablan de simplemente de un triángulo, ya de manera directa, jovencitos, podemos entender que por sus tres vértices debe pasar una circunferencia. Así el problema no lo comente. Usted ya sabe que todo triángulo tiene asociado una circunferencia de circunradio R, ¿ya? Cualquier triángulo. Ahora, a partir de esa definición de la ley de senos, ustedes pueden despejar la longitud A, la longitud B y la longitud C en función de esa constante 2R y de las razones senos de sus ángulos opuestos. Por ejemplo, la longitud A sería 2R por el seno de A. El valor de la longitud B sería 2R por el seno de B y la longitud C minúscula es 2R por el seno del ángulo C. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera, nosotros podemos encontrar la relación de las longitudes del triángulo en función del circunradio y de las razones seno de sus respectivos ángulos opuestos. ¿De acuerdo, chicos? Y todo esto también se puede comprobar, pues, ¿no? Esto se comprueba. Por ejemplo, si yo trazo del punto C, 1 con el centro de la circunferencia y lo prolongamos, lo que estaría trazando sería el diámetro, ¿no? De la circunferencia. Vamos a llamarle el diámetro CD. Ahora, lo que voy a hacer a continuación, chicos, es unir el punto D con el punto B. Si lo unimos, obviamente que ustedes tendrían esta figura, ¿no? Más o menos voy a graficar la figura formada por los puntos C, D y B. ¿Ya? Y por acá está el centro y este sería el radio. Chicos, el ángulo que aparece en el vértice B es conocido por geometría, ¿no? Ese ángulo tiene que ser 90 grados. ¿Correcto? El ángulo en B es 90 grados. Eso es lo que hemos mencionado en el gráfico. Acá sería 90 grados en el vértice B. Ahora, el diámetro viene a ser 2 veces el radio, el diámetro CD. Ahora, ¿qué más? Si tenemos aquí en el vértice A el ángulo A, el arco CB, por definición de ángulo inscrito, tiene que ser el doble de A. Pero ese ángulo también se puede trabajar a partir del ángulo inscrito, que estaría dado por estas dos cuerditas CD y la cuerda CB. Y el ángulo en D tiene que ser la mitad de ese arco. O sea que el arco en D es igual a A. Y eso lo llevamos a la gráfica que está a la izquierda. Hemos comprobado que el ángulo en D debe ser igual a la media de A. Y la longitud CD o CB, jovencitos, esa longitud CB viene a ser igual a la longitud A minúscula. Y miren el triángulo rectángulo que se ha formado. Si yo calculo la razón seno del ángulo A en el triángulo D, B y C, sería cateto opuesto A sobre la hipotenusa, que viene a ser 2R. Y de ahí sale la relación de que el valor de A también se puede calcular como ¿quién, jovencitos? Como 2R por el seno de A. Y también le das la forma A dividido entre seno de A, eso es igual a la constante 2R. Lo mismo puedo hacer para la longitud B y para la longitud C. Y siempre la longitud A entre el seno de su ángulo opuesto va a ser igual a 2 veces el circunradio. Y de ahí sale esta ley de senos. ¿De acuerdo, chicos? Esa sería la comprobación para poder aplicar la ley de senos para una figura triangular. ¿De chicos? Y vemos que la ley de senos nos relaciona los lados del triángulo con las razones senos de su ángulo opuesto a dicho lado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a plantear, chicos. Muy bien, jovencitos. ¿Está claro hasta ahí la ley de senos? ¿Sí? Los tips, las sugerencias que hemos planteado, ¿está claro? Sí, muy bien, Pirina, Marco, muy bien, Yasmín, Jesús. Ok, ya está. Entonces, esa sería la primera conclusión. Muy bien, entonces con un OK, ustedes me avisan cuando estén listos, anoten esa teoría también, para pasar a la siguiente ley, ¿no? Con esta ley, ustedes van a poder aplicar una solución en el triángulo. Van a poder hallar lados o pueden hallar, en algún caso, la medida de los ángulos internos, ¿no? Del triángulo. Muy bien.
Muy bien, ok, gracias, Pierina. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente parte teórica. Y ahora vamos a la segunda ley, que es la ley de cosenos. ¿Ya? Esta ley de cosenos, ¿qué nos dice, jovencitos? Nos dice que en todo triángulo, en cualquier triángulo, un lado, si lo elevamos al cuadrado, por ejemplo, voy a elegir el lado A del triángulo, lo elevamos al cuadrado, dicen que es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, de B y de C, pues, ¿no? La suma de sus cuadrados. ¿Ya está? Menos, dice, menos el doble del producto de dichos lados, o sea, de B por C, ¿no? Y multiplicado, dice, por el coseno, ¿de quién? Del ángulo que estos forman. Bueno, la longitud B y C forman el ángulo A. Muy bien, entonces sería por el coseno de A. Esta sería entonces la ley de cosenos que nos relaciona los lados de un triángulo y un ángulo interior nada más. ¿Ya, chicos? Un ángulo interno. ¿Ya? Si te das cuenta, este A, si está elevado al cuadrado, aquí aparece el coseno de su ángulo opuesto. Si yo tengo el valor de b cuadrado, ahora elevo b cuadrado, haciendo la analogía, sería la suma de cuadrado de los otros dos lados, menos el doble producto de a por c, y por el coseno del ángulo que se lo pone a b, ¿correcto? Y c al cuadrado es igual a ¿quién? A al cuadrado, la suma de los cuadrados de los otros lados, más b cuadrado, menos dos veces a por b, y por el coseno del ángulo formado, o en este caso opuesto al lado C. ¿Ya? Esa es la ley de cosenos, chicos. Así se relacionan los lados de un triángulo al cuadrado y asociado por un coseno de un ángulo interior. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Esa es la ley de cosenos, chicos. Ahora, profesor, ¿se puede comprobar esto? Claro. Por ejemplo, el triángulo lo voy a dibujar así, ¿ya? Vamos a dejarlo por acá así. Que sea acá el triángulo A, B y C, ¿no? Ya, él sería A, esta es la longitud C, y toda esta longitud viene a ser para nosotros B. Ya, este angulito mide A. Entonces lo que vamos a hacer es trazar esta alturita, ¿ya? Y en este triángulo que estoy acá resaltando, vamos a aplicar una resolución de triángulos rectángulos. Si usted quiere calcular en función de la longitud de la hipotenusa C y el ángulo A, puede resolver el valor de este segmento, que sería un cateto, que sería el cateto AH. Si usted lo resuelve, ¿no? Por el caso de resolución de triángulos rectángulos, esa longitud sería C, que es la hipotenusa, por la razón coseno del ángulo A, ¿correcto? Y la longitud HC por diferencia sería la longitud B menos la longitud que acabamos de calcular, que es C por el coseno de A, ¿ya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En este otro triángulo que está a la derecha, tengo la hipotenusa A y su cateto B menos C coseno de A. Pero ahora, si nosotros aplicamos Pitágoras, ¿de acuerdo? Podremos decir, en el triángulo AHB, h al cuadrado, si lo despejamos por Pitágoras, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto C coseno de A elevado al cuadrado. Quiere decir que h al cuadrado sería C cuadrado menos C cuadrado y todo por el coseno cuadrado de A. ¿Correcto? Así sería el valor. Y ahora, aplicando Pitágoras en el otro triángulo, en B, H y C, podemos decir que el cateto H cuadrado va a ser igual a la hipotenusa A cuadrado, pero le voy a restar el otro cateto, que sería B menos C por el coseno de A. Y todo esto al cuadrado. Bueno, entonces el H cuadrado sería A cuadrado menos, paréntesis. Este binomio al cuadrado sería B al cuadrado menos el doble producto, que sería dos veces B por C y por coseno de A. Y finalmente le vamos a elevar C coseno de A al cuadrado. Sería C cuadrado por coseno cuadrado de A.
¿Está? Entonces, estos valores de h cuadrado lo vamos a tener que igualar, pues, ¿no? Igualando los h cuadrados tendríamos c cuadrado menos c cuadrado por el coseno cuadrado de a. Es el h cuadrado que hemos encontrado al inicio. Y el otro h cuadrado, mira lo que nos está quedando, sería a cuadrado menos b cuadrado, menos por menos sería más 2b por c por el coseno de a, y menos, con este más sería menos c cuadrado por coseno cuadrado de a. Si nos damos cuenta, el menos c cuadrado por coseno cuadrado de a la izquierda y a la derecha se cancelan. Son iguales y de signos también iguales, ¿no? Ahora, ¿qué nos quedaría? C cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado y todo más 2b por c por el coseno de a. Chicos, de ahí yo podría dejar el a cuadrado al lado derecho de la igualdad, voy a dejarlo a la derecha, y a la izquierda voy a pasar todos los valores. El menos b cuadrado lo paso con signo positivo, seguido del c cuadrado, está sumando, y el valor 2bc coseno de a va a pasar a restar. Quedaría menos 2bc por el coseno de a. Y esa sería la famosa ley de coseno, ¿no? Que sale con Pitágoras y resolución de triángulos rectángulos. Y ahí salen justo estas comprobaciones, ¿no, chicos? La ley de coseno nada más. Muy bien, listo, jovencito. Entonces ya sabemos de dónde pueden obtener esas leyes, aplicando Pitágoras nada más y haciendo adecuadamente sus operaciones, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta ahí todo claro. Ya hemos aplicado la ley de seno, sabemos de dónde podemos obtenerlo, y la ley de cosenos también, ¿verdad? Cómo se formula la definición de la ley de cosenos. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, anotamos hasta ahí. Si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden mencionar por el chat o por el audio, como lo vean ustedes mejor, jovencitos, para pasar a la siguiente pantalla, ¿ya? Que sería la siguiente ley que vamos a estudiar. Ya me avisan con un OK para continuar con la siguiente ley de la resolución de triángulos, chicos. Muy bien. Vamos a continuar, chicos. Ah, parecido, ¿no, María Jesús? Sí, es más o menos parecido, claro, porque justamente lo que hacemos, bueno, lo que ustedes hacen en la ley de Euclides es hallar una proyección, ¿no? Con respecto a las proyecciones, ¿correcto? De dos lados de la figura triangular, ¿no? Sí, es parecido con la definición del teorema de Euclides, pues, ¿no? Así es, así es. Ujú. Algo similar, ¿no? Muy bien. Listo, vamos ahora a pasar a la siguiente pantalla, chicos. Vamos a ver por acá. La siguiente ley, que también es bastante importante en los problemas, que es la ley de proyecciones. Ya, vamos a la siguiente ley. La ley de proyecciones. Bueno, ¿qué dice esta ley de proyecciones? Dice, en todo triángulo se cumple que un lado, cualquiera, o sea, puede ser el lado A, ya, vamos a decir, es igual a la suma de sus otros dos lados, B más C, ¿verdad? Multiplicados por multiplicados cada uno por los cosenos de los ángulos adyacentes a dicho lado. Por ejemplo, el B
va a estar multiplicado por el coseno de su ángulo adyacente. Bueno, al lado B con el lado A sería C, ¿no? Sería B por el coseno de C, ¿ya? Y C estaría multiplicado por el coseno del ángulo adyacente entre C y A, pues, ¿no? Que sería el ángulo B. ¿Ya está? Esa es la ley de proyecciones. Mira, si el A es B más C, el B, el C, o el B en este caso, estaría multiplicado por el coseno del ángulo que se le opone a la longitud C, y el valor de C estaría multiplicado por el coseno del ángulo que se le opone a la longitud B. Ahora, si yo quiero hallar el valor de B, sería igual a quién? A la suma de las otras dos longitudes, que sería A más C. Pero el A estaría multiplicado por el coseno de quién? Por el coseno del ángulo C, y C estaría multiplicado por el coseno del ángulo que se le opone a A. ¿De acuerdo? Y por último, C, esa es una mnemotecnia, una tips, sería C es igual a la suma de los otros lados, A más B, donde A estaría multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo B, y B estaría multiplicado por el coseno del ángulo que se lo pone a A. Muy bien, ¿correcto? Esas serían entonces la ley de proyecciones, ¿no? Con ese tips. Ahí tenemos el valor de A. Ahí está. El valor de A hemos dicho que sale B coseno de C más C coseno de B. ¿Ya? Lo vamos a borrar por aquí. Y acá lo tenemos nuevamente, ¿no? Ya está. A es B coseno de C más C coseno de B. El valor de B sería A coseno de C más C por coseno de A. Es el valor de B. Ya está. Ahí está. B es A coseno de C más C coseno de A. Y el último, el valor de C sería A coseno de B más B coseno de A. Ya está, ese sería el último, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? C es A coseno de B más B coseno de A. Ya, ahora, ¿eso cómo sale? Algo parecido a lo anterior, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el ángulo C y el ángulo B, ¿correcto? Simplemente trazamos de A una altura, una perpendicular, y aplicamos resolución de triángulos, pues, ¿no? El segmento CH en el triángulo CHA por resolución sería la hipotenusa B multiplicado por su razón coseno del ángulo C, ¿verdad? Y en el otro triángulo que estoy acá resaltando, la distancia de H hasta el punto B también se conoce. Por resolución sería la hipotenusa C y multiplicado por la razón coseno del ángulo B. Y entonces la longitud A viene a ser igual a la suma de B por coseno de C más la longitud C por el coseno de B, ¿no? Por eso se llama la ley de proyecciones, porque al trazar esa altura, el B coseno de C y el C coseno de B son las proyecciones de B y de C respectivamente, ¿no? Sobre el lado CB, ¿ya? Por eso el nombre de la ley de proyecciones, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Esa sería la conclusión. ¿Está bien?
Muy bien. Listo, chicos. Entonces ya tenemos tres leyes que se pueden definir a partir de los conceptos teóricos que nosotros conocemos, ¿ya? Y con estas tres leyes ya podemos estar resolviendo las preguntas de la práctica. Ya vamos a empezar entonces a resolver el problema uno. Ustedes me avisan con OK y pasamos a la resolución. ¿Está? Muy bien, jovencitos. Entonces vamos ahora a revisar los problemas. ¿Listo, chicos? Vamos al problema número uno entonces. Y dice así, ¿no? Del gráfico mostrado hay en la medida de cuánto es el valor de teta, ¿no? Si se cumplen esas condiciones, ¿no? Tenemos dos lados conocidos, raíz de 3, raíz de 2, la medida de un ángulo también conocido que es 60 grados, ¿no? Y nos piden cuánto vale el otro ángulo de medida teta. Bueno, normalmente cuando en un triángulo tienes dos lados conocidos, ¿de acuerdo? Y para cada lado conocido se relacionan ángulos opuestos, ¿de acuerdo? Es para aplicar directamente una relación de la ley de senos, ¿no? Los lados son proporcionales a las razones senos de sus ángulos opuestos, ¿ya? Entonces, acá vamos a aplicar la ley de senos, vamos a llamar el triángulo ABC en ese orden, ¿ya? Entonces, los lados conocidos, de acuerdo a las notaciones que tenemos de un triángulo, sería que raíz de 3 es el A minúscula y raíz de 2 es B minúscula, ¿correcto? Así es, ¿no? La notación. Muy bien, el ángulo en B es teta y el ángulo en A es 60. Entonces, en el triángulo ABC aplicamos ley de senos. Decimos, A es al seno de A como B es al seno de B. ¿Correcto? Entre los lados y las razones seno de sus ángulos opuestos, ¿no? Muy bien, reemplazamos los datos. A vale raíz de 3, B vale raíz de 2, el ángulo A vale 60 y el ángulo en B es teta, ¿no? Lo reemplazamos. ¿Correcto? Así quedaría. Y ahora, para terminar parte del problema, lo que hacemos es operar en aspa, ¿no? Multiplicar en aspa y queda raíz de 3 seno de teta es igual a raíz de 2 por seno de 60. ¿Ya está? Ahora, el seno de 60 por ángulos notables, chicos, vale raíz de 3 sobre 2, ¿no? Lo reemplazamos y mira lo que pasa con la raíz de 3 a la izquierda y la raíz de 3 a la derecha. Se cancela y quedaría que el seno de teta va a ser simplemente raíz de 2 sobre 2. Pero si el seno es raíz de 2 sobre 2, ese valor es conocido. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, ¿no? Donde los lados opuestos, o en este caso los catetos son iguales, la hipotenusa es ese cateto por raíz de 2. Entonces, este triángulo es de 45. Y si ustedes calculan el seno de 45, al dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa, eso sale 1 sobre raíz de 2. Pero esto racionalizado es raíz de 2 sobre 2. O sea que quiere decir que para que el seno salga a raíz de 2 sobre 2, el ángulo tiene que ser de 45. Y ya tienes el valor de teta, ¿verdad? ¿Listo? La respuesta ahí, jovencito, sería la alternativa B, pues, ¿no? ¿Está claro ese concepto? ¿Está claro la solución, chicos? ¿Qué dicen? ¿Todo bien hasta el primer problema? ¿No hay ninguna duda? ¿Me preguntas? Ya está, muy bien, Diana, Pierina, Marco Antonio, correcto. Entonces, esa sería la solución, ¿no? Si yo tengo dos lados y sus ángulos opuestos se oponen a dichos lados, es para aplicar una ley de senos, pues, ¿no? Así es.
Muy bien. Listo, chicos. Entonces, vamos ahora a pasar al problema número 2. Ya está, muy bien. Siguiente problema, ¿no? Dicen jovencitos. En un triángulo ABC de lados que miden A, B y C, ¿no? Que es lo convencional ya por notación en todo triángulo, se cumple que A seno de A menos la longitud C por el seno de su ángulo opuesto C es igual a la longitud B por el seno de su ángulo opuesto B. ¿De qué tipo de triángulo se trata si se cumple esa igualdad, chicos? Bueno, ¿qué hacemos? Les cuento algo. Si en un problema le dan una figura triangular y están relacionados los lados del triángulo y aparecen las razones senos de sus ángulos internos, es para poder encontrar la solución con la ley de senos, ¿correcto? Y aún más, si en la igualdad aparecen en ambos términos de la igualdad los lados del triángulo A, B y C, la idea sería aplicar la ley de senos, pero en función del circunradio. ¿Te acuerdas que habíamos hallado el valor de A, el valor de B y el valor de C en función del circunradio, R mayúscula, y la razón seno de sus ángulos opuestos, ¿verdad? Ya, eso te va a ayudar en este problema ahora. Ahí está. En esa expresión vamos a decir, aplicamos ley de senos. Y el A sabemos que es 2R por seno de su ángulo opuesto. B, bueno, en este caso por partes, el seno de A tendría que ser despejado como A sobre 2R, ¿verdad? Lo mismo hace para B, 2R por seno de su ángulo opuesto. De ahí el seno de B vale B sobre 2R. Y finalmente C es igual a 2R por el seno de C. De ahí el seno de C vale C minúscula sobre 2R. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jovencitos? Vamos a reemplazar en el problema o en la expresión que nos están dando, vamos a reemplazar cada una de las razones seno, ¿no? Por acá. Reemplazamos el seno de A por esta expresión, el seno de C aquí también y el seno de B, ¿no? Lo reemplazas y uno lo reemplazamos en la expresión asterisco y quedaría esto, ¿no? Está, mira, A sobre 2R, C sobre 2R y el seno de B, B sobre 2R. Bueno, en este caso el 2R lo podemos cancelar en todo el denominador, ¿no? De la parte izquierda y la parte derecha. O lo otro sería multiplicar, en otras palabras, a todas las fracciones por 2R, ¿no? Y va a quedar esto. Por 2R acá va a quedar A cuadrado menos C cuadrado igual a B cuadrado, ¿no? Ya que el 2R se va a cancelar. Claro, se cancela, se cancela, se cancela. Y quería A cuadrado menos C cuadrado igual a B cuadrado. De ahí el C cuadrado podría pasar al lado derecho, ¿no? A sumar al B cuadrado. Y queda que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Y creo que esa notación matemática viene de un teorema conocido en todo triángulo, ¿no? Si un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros lados al cuadrado, ese es el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Teorema de Pitágoras. Solamente eso se cumple en el teorema de Pitágoras. Pero como el teorema de Pitágoras se trabaja solamente en un solo triángulo, ¿no? Que sería el triángulo rectángulo, ¿sí o no, chicos? Ahí nada más se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, esos tres lados cumplen con el teorema de Pitágoras y la figura triangular debe ser un triángulo rectángulo necesariamente, ¿no? Así es, ¿no? Pitágoras solo se trabaja en triángulos rectángulos. Muy bien, hasta ahí todo bien, jovencitos. Ahí la clave sería barquito. ¿Correcto? Muy bien. Esa sería la solución, ¿no? Y más o menos su gráfica debería haber sido así, ¿no? Si dibujabas tu triangulito, tiene que ser recto en A, sería A es la hipotenusa, y los otros catetos serían B y C, pues, ¿no? Y ahí se cumple el teorema de
Pitágoras. Y es un triángulo necesariamente rectángulo. ¿Está? Muy bien. ¿Listo? Vamos a anotar hasta ahí. Pasamos a la pregunta número 3. Ok. Ok, John. Muy bien. Un ratito a ver. Esa es la pregunta anterior. Ok, listo, John. No te preocupes. Muy bien. Vamos ahora al siguiente problema. Ya. En la pregunta número 3 dice, en un triángulo ABC, su lado AB es igual a 4 y la medida del ángulo en el vértice A mide 15 y la medida del ángulo en el vértice C mide 45. Hay la longitud del lado AC. Bueno, vamos a hacer el esquema. Ese es el triángulo ABC, donde dicen que AB vale 4 unidades. La medida en el ángulo en el vértice A mide 15 y en el vértice C mide 45. ¿Está? Hay la longitud del lado AC. Bueno, para llegar a la longitud AC, vamos a llamarle una variable X, pues, ¿no? ¿Ya? Una incógnita X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué ley podemos utilizar para resolver esta longitud X del triángulo? Bueno, si nosotros completamos los ángulos, ¿cuánto debe ser el ángulo que aparece en el vértice B que se opone justo a la longitud X que queremos calcular? ¿Cuánto vale el ángulo en B? Claro, 120, ¿no, Pirina? Correcto. Vale 120 porque la suma de sus tres ángulos internos debe sumar 180. Ahora, por notación, el valor C minúscula debe ser 4 y el B minúscula debe ser el X que queremos hallar, ¿no? Y el ángulo en B, ya lo hallaron, es 120. Ya 120 más 15 y más 45 debe sumar 180, ¿no? Grados. Ya, ahora, en el triángulo ABC vamos a aplicar una ley. Y hemos dicho que cuando tú tienes dos lados de un triángulo y se muestran sus ángulos opuestos, podemos aplicar sin ninguna duda la ley de seno, ¿no? Claro. Y en este caso la ley de seno sería B es al seno de B, como la longitud C es al seno de C. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los datos. Bueno, chicos, reemplazamos. Bueno, B minúscula vendría a ser la incógnita X entre el seno de B, que es 120, es igual a C minúscula 4 entre el seno de C, que vale 45. Así queda, ¿no, chicos? Ya está. Y lo que vamos a hacer es multiplicar en aspita. Va a quedar X por el seno de 45 igual a 4 por el seno de 120. ¿Correcto? Ahora, el seno de 45 hace un momento lo hemos planteado, ¿no? Era raíz de 2 sobre 2. ¿Y el seno de 120 cuánto vale? Bueno, a 120 le puedes aplicar una reducción que sería escrito como 180 menos 60, ¿no? Ya está. Ahora, 180 menos 60, que es el ángulo de 120, es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. Y por eso me va a servir para saber qué signo tiene esta reducción. Seno en el segundo cuadrante es positivo. Y finalmente, cuando es 180, la razón seno no cambia, ¿no?
¿correcto? Acá quería seno de ¿cuánto? Seno de 60 sería, perdón, ¿no? Seno de 60. Va a quedarnos más seno de 60 grados. Y finalmente quiere decir que el seno de 120 grados es equivalente al seno de 60. Y seno de 60, jovencitos, vale raíz de 3 sobre 2. Entonces ya conocemos el seno de 120. Lo reemplazamos, ¿no? El seno de 45 lo han dejado como un valor sin racionalizar, ¿no? Recuerdan que lo hicimos hace un momento, del triángulo que daba 1 entre raíz de 2. Y el racionalizado lo reemplazamos, también sería equivalente a decir raíz de 2 sobre 2. Cualquiera de los dos. En este caso voy a utilizar 1 entre raíz de 2, ¿no? Por una comodidad de la operación. Y eso es igual a 4 por el seno de 120, que es raíz de 3 sobre 2. Bueno, acá nos quedaría 4 entre 2, va a salirnos 2, y raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. O sea que el valor de x sería 2 por raíz de 6. Muy bien, y esa solución estaría en la alternativa C, pues, ¿no? Casita. ¿Está bien, jovencitos? Ahí hemos recordado un poquito de reducción, ¿verdad? Claro, ahí está la reducción al primer cuadrante también, ¿no? Que es importante para la respuesta del problema. Muy bien. Muy bien. Pasamos a la pregunta 4. Sí, todo claro, ¿no, chicos? Cualquier duda me avisan, ya saben. Si hay un datito que por ahí se puede mencionar nuevamente, me avisan. Ya está. Vamos ahora a presentar el problema número 4. Dice, de la figura mostrada ahí el valor de x, ¿no? Ya. Cuando en una pregunta venga un triángulo o tengan un triángulo y se mencione la relación de sus tres lados, pueden ser que los tres lados sean conocidos o que los tres lados sean proporcionales en función de una misma constante, como es el caso de esta pregunta, ¿no? Los tres lados están en función de una constante n, ¿correcto? Entonces, este problema, para poder encontrar el valor del ángulo x, un ángulo interior nada más, se aplica sin dudar la ley de cosenos, ¿ya? Porque en la ley de cosenos ustedes vieron que están involucrados los tres lados del triángulo. Entonces vamos a llamar el triángulo ABC. Por notación, A vale 13n, B minúscula vale 8n y C minúscula 7n. Y el ángulo en A mide x. Ley de cosenos. La ley de cosenos, obviamente, vamos a tener que elevar al cuadrado uno de sus tres lados. Y el que se eleva al cuadrado, que tienes que elegir, es obviamente el que se opone al ángulo. ¿Correcto? Tendrías que elevar a al cuadrado, es igual a b cuadrado más c cuadrado, menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo A, ¿no? El coseno del ángulo A. Muy bien, entonces ya sabes la ley de coseno, sabes la fórmula, y ahora ingresamos con los valores, ¿no? A es 13n, B vale 8n, C es 7n y menos dos veces el producto de B por C, 8n por 7n, y por el coseno del ángulo en A que vale x. Perfecto, ahí está. Operando, tendríamos esta expresión. 13n al cuadrado es 169 por n cuadrado, es igual a 8n al cuadrado, 64n cuadrado, más 7n al cuadrado es 49n al cuadrado, y menos, por acá quedaría menos 2 por 8 y por 7, que sería 56, y n por n cuadrado, por el coseno de x. Bueno, si ustedes siguen operando, ¿qué nos estaría quedando por acá, chicos? Bueno, hemos dejado al lado derecho el menos 2
por 56 por n cuadrado y por coseno de x. Y al lado izquierdo hemos planteado lo siguiente, 169 por n cuadrado, al cual le voy a pasar a restar esta operación que sería para nosotros, chicos, el valor de 113n cuadrado, ¿no? Le voy a pasar a restar 113 por n cuadrado. Y si ustedes restan, esto nos saldría, jovencitos, simplemente 56n cuadrado. Ahí está el 56n cuadrado. Y ahora sí, mira, 56 se cancela, por el n cuadrado se va, ¿no? Nos quedó a la izquierda 1. Y el menos 2, que multiplica el coseno de x, pasa a dividir. Entonces, el coseno de x vale menos un medio. ¿Ya? Y esta expresión que ha quedado, jovencitos, coseno de x igual a menos un medio, es una ecuación trigonométrica elemental, ¿sí? Que se puede resolver simplemente utilizando las menores soluciones. ¿Ya? ¿Cuál era el procedimiento para hallar esas soluciones del argumento de esta ecuación? Decíamos, ¿no? Si el coseno es negativo, el argumento x puede pertenecer al segundo o al tercer cuadrante, ¿cierto, chicos? Ahí el coseno en esos dos cuadrantes es negativo. Entonces ahora me voy a una tablita que habíamos planteado anteriormente en función de un ángulo alfa, ¿te acuerdas? Aquí en el primer cuadrante es alfa, en el segundo es 180 menos alfa, en el tercero 180 más alfa, y en el cuarto cuadrante 360 menos alfa. ¿Está? Muy bien, ahora, ¿cómo hallamos el valor de alfa? Bueno, pero antes de eso, como x pertenece al segundo o tercer cuadrante, el argumento x lo debo igualar a 180 menos alfa en el segundo cuadrante, y mi argumento x lo igualo a 180 más alfa en el tercer cuadrante, ¿no? Y para hallar el valor de alfa, simplemente hacemos en la ecuación general, o en la ecuación, perdón, elemental, el valor de x lo cambiamos por alfa, y ese resultado sigue siendo, bueno, menos un medio ya no voy a escribir. ¿Saben cuánto voy a escribir, chicos? Cuando es negativo, solo el valor positivo. ¿Ya? Para hallar el alfa nada más, ¿ah? Esto sería un medio. No voy a pensar, profe, le ha faltado el signo. No. Para hallar alfa, simplemente ese coseno del argumento, que lo reemplazo por alfa, lo igualamos al valor positivo. No te olvides de eso. ¿Ya? Solo para hallar el alfa. Y el alfa aquí sería, obviamente, 60 grados, ¿no? Coseno de 60, un medio. Entonces, como ya hemos encontrado el valor de alfa, la primera solución sería 180 menos 60. Y ese ángulo vendría a ser 120. Y la otra solución sería 270, perdón, 270 no, 180 más alfa. Ya sería la siguiente solución en el tercer cuadrante, 180 más alfa, pero alfa vale 60, ¿no? Y eso sería 240 grados. Pero obviamente que x no puede ser 240 grados porque estamos hablando de un triángulo, ¿no? Entonces la única posibilidad es que x valga 120 graditos, chicos. Eso lo vimos en ecuaciones, ¿verdad? Y ahí la clave sería avioncito. ¿Qué te parece? ¿Te acordaste cómo calcular las menores soluciones? ¿Te acuerdas de esas formulitas? ¿Sí o no? ¿Qué tal? Eso lo vimos en ecuaciones, ¿se acuerdan? Vimos dos sesiones de ecuaciones, uno para las menores soluciones, que lo hemos planteado ahorita, y la otra para las soluciones generales, ¿no? Ah, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Excelente. Así que todos esos detalles nos sirven, pues, ¿no? Para la solución. Muy bien, chicos. Entonces, anotamos hasta ahí. Todo claro, me dicen por el chat. Y pasamos a ver la pregunta 5. Muy bien. Vamos a pasar al problema siguiente, número 5.
Muy bien, vamos a la siguiente pregunta entonces, chicos. El problema número 5, ¿ya? Veamos. La pregunta de Eco dice así, ¿no? La figura muestra una estructura en equilibrio. Si sabemos que AB vale raíz de 3 metros, indique cuál es la longitud de AC. ¿Ya? Entonces, obviamente que la figura se genera o genera una figura triangular, ¿no? Que es el triángulo ABC, ¿ya? Muy bien, entonces planteamos ello, ¿no? Nos están pidiendo cuánto vale la distancia AC. Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar aquí es de repente poner los datos. AB vale raíz de 3 metros y completar ángulos, pues, ¿no? En la parte del triángulo, en la parte interna, ¿ya? ¿Cuánto vale el ángulo en C? A ver, ¿quién me ayuda por acá? El ángulo en C, completamos el ángulo en C, sería igual a cuánto, aplicando el ángulo exterior nada más, ¿no? 37, ¿no? Correcto, entonces ya es un ángulo notable, ¿ya? Y el adyacente a 60, que está en el vértice B, debe ser 120, ¿no? ¿Ya? Este angulito acá adyacente a 60 debe ser 120 y en C el ángulo mide 37. ¿Ya está? Correcto. Ahora, nosotros tenemos como dato que AB vale raíz de 3 y nuestra incógnita vendría a ser AC. ¿Correcto? Que por nomenclatura o notación sería B minúscula, lo que queremos hallar, y el dato C minúscula vale raíz de 3, pues, ¿no? Listo, chicos. Hemos dicho que si tenemos lados en un triángulo y sus respectivos ángulos opuestos se mencionan, es para aplicar una ley de senos, ¿no? Así es, y tendríamos que decir, por la ley de senos, B es al seno de B, como C minúscula es al seno del ángulo C. Y lo que vamos a hacer es reemplazar datos, pues, ¿no? B es la incógnita, B mayúscula es 120 grados, C minúscula raíz de 3 y C mayúscula mide 37 grados. Multiplicamos en aspa, multiplicamos, sería B por seno de 37 es igual a raíz de 3 por seno de 120. ¿Alguien me puede decir cuánto salió el seno de 120? Hace un momento lo hemos hecho. ¿Cuánto valía el seno de 120 por reducción? En un problema anterior lo habíamos resuelto. ¿Cuánto nos había quedado el seno de 120? Porque el seno de 37 sí lo conocemos, ¿no? Ya seno de 37 vale 3 quintos y el seno de 120 era seno de 60, que era raíz de 3 sobre 2, ¿no? Correcto, así quedaría, ¿no? Muy bien, entonces quedaría así, ¿no, chicos? Lo hemos hecho por pasos, sería B por 3 quintos, ¿no? Y a la derecha raíz de 3 por raíz de 3, usted ya sabe que eso es 3, dividido entre 2. El 3 se canceló y por lo tanto el valor de B despejado sería 5 medios, ¿no? Y como te piden el valor de B en decimales, es 2,5 metros, ¿no, chicos? Esa es la respuesta y la clave sería barquito. ¿Ya está? Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Solucionado el problema número 5. ¿Está? Muy bien, John. Correcto, chicos. Ahí está. Ustedes me avisan con OK. Y pasamos a la pregunta número 6. ¿Listo? Muy bien. OK, OK. Vamos al problema número 6. Y dice, ¿no? Los lados de un triángulo son 7, 9 y 13, ¿no? Respectivamente. A minúscula, B minúscula y C minúscula. Hay que tomar en cuenta esa convención también. Y nos piden simplificar cuánto vale la relación de seno, ¿no? Seno de C menos seno de A entre seno de B
menos seno de A. Si me dan lados y razones senos, aplicamos la ley de senos, pues chicos, ¿de acuerdo? Entonces, en el triángulo ABC vamos a aplicar ley de senos. Ya no voy a dibujar el triángulo. También sabemos que las longitudes de un triángulo están en función de un circunradio y el seno de sus ángulos opuestos, ¿no? Vamos a aplicar eso. Ahí está, A es 2R por seno de A, B es 2R por el seno de su ángulo opuesto B, y C es 2R por el seno de su ángulo opuesto C, ¿ya? Ahora, ¿qué nos piden a nosotros? Nos piden la expresión E. ¿Qué es lo que vamos a hacer de manera práctica? Como un tips o una sugerencia. Para poder relacionar los lados del triángulo, que son datos, vamos a multiplicar al numerador y al denominador por 2 veces el circunradio para nuestro triángulo ABC. De tal forma que al hacer ese producto, arriba y abajo, ¿qué nos estaría quedando por acá? Nos va a quedar 2R seno de C menos 2R por seno de A entre 2R seno de B y menos 2R por el seno de A, ¿cierto? Eso es lo que va a quedar. ¿Y por qué hizo eso, profesor? Porque el valor 2R por el seno de un ángulo interno viene a ser la longitud del lado de un triángulo, ¿verdad? O de dicho triángulo. Entonces, reemplazamos, pues, ¿no? Reemplazamos 2R seno de C, S minúscula, luego 2R seno de A, es A minúscula y así, pues, ¿no? Y 2R por el seno de B es B minúscula. Entonces, esa expresión va a salir en función de los lados. Arriba sería C menos A y abajo sería B menos A. ¿Correcto? Y como ya tenemos los lados del triángulo, reemplazamos. Pues el C vale 13, el A vale 7, el B vale 9 y el A nuevamente 7, ¿no? ¿Correcto? Y de ahí ya sale la solución del problema. ¿Correcto? Saldría reemplazando 3 unidades, ¿no, chicos? Claro. Entonces ahí la clave sería la C, pues, ¿no? Casita. ¿Ya está? Listo. Muy bien, jovencito. ¿Está bien, no? Esa sería la definición utilizando la ley de senos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ustedes me avisan si todo está bien y pasamos al problema 7. Vamos a ver qué dice el siguiente problema. Ya. La pregunta 7 dice, en un triángulo ABC, si se cumple la siguiente condición, a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado, que son las longitudes del triángulo, por la convención que hemos planteado, es igual a raíz de 3 por el producto de lados B y C, ¿no? De longitudes B y C. Determine, dice, la medida del ángulo A. Bueno, cuando a usted ya le da un dato en función de las longitudes de un triángulo elevadas al cuadrado, generalmente es para aplicar la ley de cosenos también, ¿ya? Entonces, si a ti te piden el ángulo A, tienes que aplicar la ley de cosenos elevando al cuadrado la longitud que se opone a ese ángulo A, que sería la minúscula, ¿no? Claro, entonces empezamos ahí, jovencitos, y decimos ley de cosenos en el triángulo. Elevamos A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos su doble producto por el coseno del ángulo A, ¿cierto? Esa es la ley de cosenos. Muy bien. Y de acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a despejar el valor de menos 2bc por coseno de A, lo he despejado, y el b cuadrado con el c cuadrado han pasado a restar al lado izquierdo. Y queda a cuadrado menos b cuadrado y menos c cuadrado. Eso es menos 2bc por el coseno de A. ¿Está, chicos? Hasta ahí todo claro, ¿no?
Y este valor de a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado también ya es conocido. Este es dato del problema. ¿Correcto? Ahí está. El a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado es dato. Es raíz de 3 b por c. Muy bien, entonces como por la ley de cosenos esta expresión y por el dato mencionado esta expresión son iguales. Entonces quiere decir que todo este término que está aquí en la ecuación 1 con esta expresión en la ecuación 2 también tienen que ser iguales, ¿no? De 1 y 2 igualamos, tendríamos ello, y el producto b por c se cancela, ¿no? Y el valor del coseno de a despejadito sería menos, el menos va a pasar a la derecha, menos raíz de 3 dividido entre 2, ¿no? Ya. Y no es verdad que esto es una ecuación trigonométrica elemental. Bueno, ¿cómo hallamos la solución para esta ecuación? Bueno, si el coseno es negativo, es lo primero que tenemos que hacer, el argumento que vendría a ser A debe ser o debe pertenecer, para que el coseno sea negativo, al segundo cuadrante. Ya, no puede ser tercer cuadrante porque el A tiene que ser obviamente menor a 180, ¿no? Estamos hablando de un triángulo. Entonces, la única opción que tendríamos es que A pertenezca al segundo cuadrante. Entonces, nos vamos al segundo cuadrante y su ángulo es de la forma 180 menos alfa, donde alfa está en el primer cuadrante y este sería el argumento, ¿no? A es 180 menos alfa. ¿Cuánto vale alfa? Bueno, en la ecuación elemental, el valor de A lo voy a reemplazar por alfa y su coseno lo vamos a calcular solo con el valor positivo, ¿te acuerdas, no? Solo para hallar el alfa. De ahí, alfa tiene que ser igual a 30 grados. Muy bien, y si alfa vale 30 grados, ya tengo el valor de A. Sería 180 menos 30. Por lo tanto, ese ángulo sería de 150 grados, chicos. Muy bien, no hay de otra, ¿no? Entonces, la solución ahí sería la alternativa D de dadito. ¿Qué te parece? ¿Está bien, no? Claro, esa formulita ya ustedes la conocen, ¿cierto? Claro que sí, eso lo hemos practicado. ¿Ya? Y obviamente tenemos que tener una lógica de que el A no puede ser mayor a 180. Solamente analizo el segundo cuadrante, a lo mucho. ¿Ya? Muy bien, jovencitos, muy bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos la solución del problema 7. ¿Listos? Vamos entonces a la pregunta número 8. Ya, chicos, veamos por acá. Pregunta 8. Dice así, ¿no? Se construyó, dice, un boomerang, dice, con las siguientes características. AD mide 3, CD tiene una longitud de 2 raíz de 2 y calcula el coseno de alfa. Ya. En esta pregunta vamos a poner los datos, ¿no? AD vale 3 y DC vale 2 raíz de 2, ¿no? Muy bien, este problema obviamente se divide en dos partes, ¿no? El triángulo ABD y el triángulo BDC, ¿ya? Ahora, esos dos triángulos que lo vamos a subdividir, Jositos, tienen un lado común, ¿sí o no? Los dos triángulos obviamente comparten un mismo lado común y ese es el problema donde ahí está la clave de la solución, ¿ya? Y ese lado común todos obviamente estamos diciendo que es el lado BD. ¿Qué se hace ahí, jovencitos? A esa longitud común vamos a darle un valor, ¿ya? Vamos a escribirle una letra, una longitud, por ejemplo, L.
o M en este caso, ¿no? Una longitud M que sea BD. Le agregas ese datito, ¿ya? Entonces lo separamos. En el triángulo ADB tenemos dos lados y conocemos sus ángulos opuestos. Entonces, en ese triángulo podemos aplicar la ley de senos, ¿no? En el triángulo ABD, ley de senos. M es al seno de alfa como 3 es al seno de 30. ¿Correcto? Ley de senos. ¿Ya? Y de ahí podemos despejar el valor de M, que sería 3 por seno de alfa entre seno de 30. ¿Está bien? Es el valor de M despejado. Ahora, nos vamos al triángulo BDC, donde tenemos dos lados también, que sería M y 2 raíz de 2. Pero para cada uno de ellos tenemos sus ángulos opuestos. Entonces también podemos aplicar ahí la ley de senos para relacionar lados con ángulos. Sería M es al seno de 2 alfa, como 2 raíz de 2 es al seno de 45, ¿verdad? Y bueno, el seno de 2 alfa lo pasamos a multiplicar al lado derecho y va a quedar M igual a esta expresión. 2 raíz de 2 por seno de 2 alfa entre seno de 45. Y le llamamos expresión número 2. Bueno, la expresión 1 y la expresión 2 nos dan el resultado del valor M. Por lo tanto, las expresiones que están a la derecha tienen que ser necesariamente iguales, ¿no, chicos? Ellos tienen que ser iguales. Entonces, de 2 y 1 lo igualamos. Ya reemplazando, bueno, vamos a empezar con la expresión 2, sería 2 raíz de 2. El seno de 2 alfa le has aplicado ángulo doble, que es 2 seno de alfa por coseno de alfa, y el seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Eso lo vamos a igualar a ¿quién? A 3 seno de alfa sobre seno de 30, que vale 1/2. Ya está, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, jovencitos? Podemos simplificar, por ejemplo, en las expresiones de izquierda a derecha se va el seno de alfa, se cancela al lado izquierdo una raíz de 2 arriba y una raíz de 2 abajo. Se va también el 2 que está dividiendo a la izquierda en el denominador, con el 2 que está a la derecha también como denominador, se van. Esos dos se van. Y nos estaría quedando 4 coseno de alfa a la izquierda igual a 3. Quiere decir que el coseno de alfa ya lo tenemos, eso es lo que nos piden, ¿no? Sería 3 entre 4, ¿sí o no, chicos? Y la clave ahí sería la B. ¿Estamos? Ese sería el procedimiento para la solución de ese problema. ¿Ya? Se aplican dos leyes de senos, tomando en consideración un lado común, y ese lado común lo vas a separar para la ley de senos en el primer caso, y el M también lo separas para la ley de senos en el otro triángulo. Y al final iguala sus expresiones, y seguro que en esa relación ya te va a quedar la respuesta del problema. ¿Correcto? Ah, ok, listo, María Jesús. Simplemente cuidado con la operación nada más. Por ahí hay un datito nada más operativo. Tengan cuidado para que lleguen a la respuesta. ¿Ya? Sí, revíselo nada más con calma y el problema sí o sí tiene que salir. ¿Ya? Muy bien. Ah, ok, ok. Ok, María Jesús. Ahí está Diana. También lo comenta. Sí. Muy bien. O lo puedes haber hecho por pasos, ¿no? La ecuación 1 lo hubieras resuelto o lo hubieras simplificado, así, ¿no? 3 seno de alfa está tácitamente dividido entre 1 y el seno de 30 vale 1/2, ¿no? Entonces, aplicando extremos y medios, sería 6 seno de alfa, ¿no? Ese sería el valor de m. Y para la otra expresión en 2 sería 2 raíz de 2 por 2 seno de alfa y por coseno de alfa, y eso tácitamente está dividido entre 1, y el seno de 45 es 1 entre raíz de 2. Si ustedes aplican extremos y medios, bueno, la raíz de 2 va a pasar a multiplicar al numerador. Hay una raíz de 2, por esa raíz de 2 es 2. Por 2 y por 2 sería 8 veces seno de alfa coseno de alfa. Y eso sería el valor de m. Bueno, los valores de m son iguales. Entonces voy a tener 8 seno de alfa por coseno de alfa es igual a 6 seno de alfa. Seno de alfa se va y coseno de alfa sería 6 sobre 8.
Mitad arriba, mitad abajo, queda 3/4, ¿verdad? Lo puedes haber simplificado por partes y de ahí también te sale, ¿no? Así es. Ah, ok, ok. Listo, María Jesús. Ok, no se preocupen. Ahí están los detallitos nada más, ¿no? Hay que tener cuidado solamente con esa información de la operación, ¿no? Pero al final sale lo mismo, ¿verdad? Listo. Muy bien, chicos. Ya está, muy bien. Entonces vamos ahora a pasar a la pregunta número 9, ¿no? Veamos. Ya. Vamos a continuar entonces con esa pregunta 9, chicos. Dice lo siguiente, ¿no? Con frecuencia, dicen, los topógrafos se enfrentan a ciertas dificultades. Ya, en esa pregunta nos plantean esto, ¿no? Dicen, con frecuencia los topógrafos se enfrentan a obstáculos como los árboles, cuando miden, dicen, los límites de un terreno. Una técnica para obtener una medición precisa es el llamado método de triangulación, ¿no? Ahora, dice, consiste en construir un triángulo alrededor del obstáculo y medir uno de sus ángulos y dos de sus
lado, dice, ¿no? Por ejemplo, acá quieren hacer la medición de la longitud desde el punto A hasta el punto B, pero en ese intervalo de longitud aparece un obstáculo acá. Entonces eso va a dificultar cómo hacer la medición, pues directamente desde A hasta B. Entonces lo que hacen es ubicar un punto exterior al recorrido de AB, de un punto P, y de ese punto P puedo visualizar dos puntos extremos hacia el obstáculo, ¿de acuerdo? De acuerdo, por ejemplo, en M y en N, por ejemplo, ¿no? Así. ¿Correcto? Entonces medimos la distancia de 6 metros, de 5 metros y medimos cuánto es la medida de ese ángulo, ¿no? Teta. Y bueno, la medida del ángulo teta dice que los topógrafos lo han medido y le ha salido 53 grados, ¿ya? Y con eso vamos a hallar cuánto es la longitud total, pues, ¿no? Desde A hasta B. Bueno, y cuando tenemos dos lados, bueno, el triángulo M, P y N sería, jovencitos, un triángulo donde tienes dos lados 6 y 5 y el ángulo entre ellos, ¿no? Cuando tienes esos dos datos, los lados y un ángulo entre ellos, esos lados, se aplica la ley de cosenos. Y lo vamos a calcular en función de quién, del que se opone al ángulo teta, pues, ¿no? En este caso tendríamos que decir, con esa resolución, jovencitos, ahí está la figura, ¿ya? El triángulo PQR le han llamado, pues, ¿no? Así, PQ y R. ¿Ya está? Y en ese triángulo PQR aplican la ley de cosenos. Tendríamos que elevar el segmento PR al cuadrado, sería así, ¿no? Sería PR al cuadrado, sería igual a 6 al cuadrado, que es el lado del triángulo, más el otro cuadrado, que sería 5 al cuadrado, menos el doble producto de esos lados, que sería 6 por 5, y todo por el coseno del ángulo teta, ¿no? Pero teta vale 53 grados, entonces hay que calcularlo. PR al cuadrado sería 36 más 25, menos acá nos quedaría 30, o 60 nos quedaría, ¿verdad? Nos va a quedar acá directamente 60. Y por el coseno de teta, que sería coseno de 53 grados, ¿no? Y el coseno de 53 grados vendría a ser igual a 3 quintos. Entonces, PR al cuadrado, chicos, sería 36 más 25, eso nos saldría 61, menos 60 entre 5, acá nos va a quedar 12, y 12 por 3 sería 36. Bueno, de aquí el valor de PR al cuadrado sería igual a 61 menos 36, eso sería 25, ¿no? 25. Por lo tanto, PR, sacando raíz cuadrada, sería igual a 5. Esta PR es conocido, ¿no, jovencitos? PR es dato, ya de acuerdo a las condiciones que hemos planteado, ya es conocido, ahora PR vale 5. Pero a nosotros nos están pidiendo cuánto vale la distancia de A hasta B. Esa longitud sería AP más PR y más RB. Bueno, reemplazamos AP vale 7, PR ha salido 5 y RB es, de acuerdo al dato, 8. Esta distancia de A hasta B, ¿cuánto vale? 12 más 8 sería 20, ¿no? 20 metros. Listo. Ahí la clave, jovencito, sería la alternativa, la D, pues, ¿no? Dadito. ¿Está bien? 20 sale, ¿no? Correcto. Listo. Eso es lo que nos están pidiendo en ese problema. ¿Está claro, chicos? La ley de cosenos. Cuando tienes dos lados de un triángulo, ¿de acuerdo? Se conoce la relación de dos lados. ¿De acuerdo? Vamos a decir que esto sea 6, 5 y conoces la medida del ángulo entre ellos, es para rápidamente relacionar la ley de cosenos y encontrar cuánto vale su lado que se opone a 53 grados, ¿no? Aplicas la ley de cosenos. Muy bien, chicos.
Ya está. Ya está. Y ahora vamos a pasar a la pregunta 10. Ustedes me avisan, jovencitos. Muy bien, ahí está María Jesús. Ha hecho sus operaciones, ¿correcto? Muy bien. Listo. Ahí Diana también mencionando la solución. Ya, y vamos a la pregunta número 10, ¿correcto? Vamos al siguiente problema, chicos. El problema 10 dice, en un triángulo ABC, reducir el valor de y, que está dado por esta expresión a más b por coseno de c, más a más c por el coseno de b y b más c por el coseno de a. Entendiendo que a, b y c son las longitudes de un triángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, siendo 2p el perímetro del triángulo ABC, ¿ya? 2p es el perímetro, o sea que 2p es la suma de sus tres longitudes, ¿no? A más b más c. Listo, entonces lo que vamos a hacer acá, jovencitos, es, primero, nos convendría desarrollar, ¿no? Acá, ¿qué ley voy a aplicar? Bueno, multiplicamos de forma distributiva, multiplicamos, ¿de acuerdo? Y va a salir la longitud de los lados multiplicado por un coseno. Cuando en una figura o en un problema tengas la longitud de un triángulo que está multiplicado por el coseno de uno de sus ángulos interiores, no dudes que por aquí podemos resolver el problema aplicando la ley de proyecciones. Ya, no te olvides de ese detalle. Longitudes de un triángulo multiplicado por su razón coseno de un ángulo interior es para poder pensar en la ley de proyecciones, ¿ya? Entonces, miren, en ese triángulo mencionado ABC voy a utilizar con ustedes la ley de proyecciones. Eso es lo que nos va a ayudar. Y la ley de proyecciones nos ayuda a calcular las tres longitudes en función de las otras dos longitudes por sus cosenos de sus ángulos adyacentes, ¿no? Entre ellos. Ya está el A, aquí está el B y acá está el C. ¿Te acuerdas, no? La teoría que hicimos en la ley de proyecciones. Y justo cuando ustedes operan el valor de Y de forma distributiva, te va a salir toda esta expresión, ¿no? Y es A coseno de C más B coseno de C más A coseno de B más C coseno de B, ¿no? Y el último más B coseno de A y más C coseno de A. Ya está. Ahí te das cuenta que hay 6 términos. Y en la ley de proyecciones también tenemos 6 términos que están de la forma lado por un coseno de un ángulo interior, ¿no? Hay 6, pues, ¿no? Correcto. Y si te das cuenta, jovencitos, obviamente acá la idea es agrupar adecuadamente, ¿no? Hay que agruparlo. Por ejemplo, para que me salga el A minúscula, tendría que agrupar el B coseno de C más C coseno de B. ¿Y dónde está el B coseno de C? Sí está, mira, B coseno de C lo agrupo con el más C coseno de B. Ley de proyecciones, ¿no? Ya va apareciendo eso. Muy bien, lo agrupamos. Luego viene el A coseno de C más C coseno de A. ¿Dónde está el A coseno de C? ¿Aparece o no? Es el primero y el C coseno de A es el último. Lo agrupamos, ya está la suma. Y el último sería A coseno de B, que ahí lo tenemos, más B coseno de A. Listo. Entonces, cada uno de estos grupos que hemos planteado de dos en dos son la longitud A, la longitud B y la longitud C minúscula. En otras palabras, lo que está quedando es el perímetro, ¿no? Lo que hemos planteado acá arriba.
O sea que toda la expresión en función del perímetro es igual a 2P, pues, ¿no? La clave ahí sería la alternativa C, jovencitos. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, solucionado el problema, jovencitos, ¿de acuerdo? Esa sería la respuesta para esta pregunta. Muy bien. ¿Está claro, no, chicos? A ver, vamos a ver alguna preguntita de respecto a la resolución de triángulos oblicuángulos. Adicionalmente. A ver, veamos. Vamos a esta pregunta. La pregunta también de examen de admisión, por ejemplo. Dicen, con respecto a un terreno de forma triangular, de acuerdo, chicos, dice, se sabe que las longitudes de dos de sus lados menores miden o difieren, dice, en 20 metros. ¿Ah? Ah, ya. Vamos a ver por acá, a ver si ustedes también lo van planteando, chicos. A ver, veamos. Lo que dice el problema en la resolución que vamos a tener, nos dice, ¿no? Con respecto a un terreno de forma triangular. Ya está, vamos a dibujar el terreno de forma triangular. Se sabe que las longitudes de dos de sus lados menores, vamos a decir que sea un lado A y un lado B, ya sean las longitudes menores y la longitud C. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la diferencia entre sus lados menores, que sería B menos A, ¿no? Ese es el dato del problema, ¿de acuerdo? Difieren en 20. ¿Ya? La diferencia entre esos lados menores es igual a 20. Mientras que la longitud del lado mayor, que sería C, es igual a 80, ¿no? La longitud del lado mayor es de 80 metros. O sea, la longitud mayor es dato. Esto vale 80. ¿Ya? Muy bien. Estamos considerando eso, ¿verdad? ¿Qué más? Calcule, dice, el área del terreno sabiendo que el ángulo formado por los lados
de mayor y menor longitud es 60 grados. Ajá. Entonces estamos viendo que la conclusión del problema, si estoy restando b menos a igual a 20, la relación de menor a mayor lado sería que a es menor que b y b menor que c, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que calculemos el área del terreno sabiendo que el ángulo formado por los lados de mayor y menor longitud, mayor es c, menor longitud es a. Entonces, entre a y c, el ángulo es igual a 60. ¿Ya está? Muy bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer con esta información? Bueno, cuando nosotros tenemos un ángulo que es de 60 grados, tenemos un lado nada más que mide 80, y entre A y B hay una relación de diferencia que es 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué podríamos hacer por acá? Lo que podríamos hacer es despejar el valor de B en función de A, ¿no? Que sería A más 20. Y vamos a aplicar, jovencitos, acá una ley de cosenos con respecto al ángulo que se pone a 60. Entonces, aplicamos ley de cosenos, ¿de acuerdo? No hay de otra, ley de seno no podría ser porque me faltaría conocer un ángulo interior. Tengo solo un ángulo nada más. Entonces, ley de cosenos. Y decimos, b al cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo 60, ¿no? Ya, por el coseno de 60. El b al cuadrado, el b lo puedo reemplazar por el dato a más 20, ¿cierto? A al cuadrado, eso es igual a cuadrado. El c vale 80, 80 al cuadrado, menos 2 veces el valor de a por c que vale 80 y por el coseno de 60 que vale 1/2. Bueno, si desarrollamos el binomio que está acá a la izquierda, sería a cuadrado más el doble producto que sería 40a y más 20 al cuadrado que sería 400, ¿no? Eso es igual a cuadrado, 80 al cuadrado sería 6400 y menos el valor 2, como este 2 se va, queda menos 80a. Bueno, el a cuadrado se cancela, el 80a negativo va a pasar al lado izquierdo a sumar al 40a, sería 120 veces el valor de a, y el 400 va a pasar a restar al 6400. No es verdad que eso solamente sería 6000. Bueno, décima, décima se va, y el valor de a sería 600 entre 12. Eso sería igual a 50, ¿cierto? El valor de a sería 50. Si a vale 50, lo podemos reemplazar en la expresión asterisco, ¿ya? En asterisco, y ustedes pueden hallar el valor de b. Pero ya no es necesario, ¿no? Ya no es necesario. El valor de b, si quiere, sería 50 más 20, sería 70. Pues no es necesario, porque les piden calcule el área del terreno. Y el área de ese terreno, conociendo ya el valor de A que es igual a 50, utilizamos la fórmula que conocemos por teoría, ¿no? Que sería semiproducto de dos lados, que sería 50 por 80 entre 2 y por el seno del ángulo formado por esos lados, que sería 60, ¿cierto? Bueno, acá nos estaría quedando mitad a mitad, sería 40 por 50, eso nos sale 2000, y por el seno de 60 que vale raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, el área de esa región de nuestro terreno sería de 1000 por raíz de 3, ¿no? Como están en unidades de metro, las distancias, el área sería metros cuadrados. Y ahí la clave, ¿cuál sería? La alternativa D de dadito. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? Ya ahí tienes que ser, obviamente, simplemente rápido, ¿no? Es un problema que lo he detallado nada más, pero ustedes en el examen, ese problema tienen que hacerlo bastante rápido, ¿no? Tienen que operar bastante rápido y ligero, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Y así, pero simplemente vienen algunos exámenes, pero vuelvo a reiterar, ahí está la rapidez nada más, como bien lo dicen en el chat. Ya tienen que operar ligeramente. Ya, jovencitos, vamos a ver alguna otra preguntita más.
Ya vamos por aquí. Esa pregunta, a ver chicos, pregunta que también vino en el examen de admisión San Marcos, ¿no? Dice, en el triángulo ABC de la figura AD vale 4 raíz de 3 y nos piden calcular cuánto vale BC, ¿no?
Bueno, vamos a poner por acá la figura, la resolución. No, él es 40, él es 20, y este ángulo mide 110, ¿no? Bueno, nos piden calcular cuánto vale BC, jovencito. Vamos a llamarle un X. Él es un A, y acá hay un punto D. Bueno, AD vale 4 raíz de 3. Él es dato, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar dos leyes de senos, ¿de acuerdo? Como ya le dije en un problema. Por ejemplo, este triángulo se subdivide al trazar la seviana CD en dos regiones triangulares, ADC y DBC, donde el lado común que comparten es DC. A él dale una longitud M, ¿te acuerdas, no? Entonces, ahora, aplicamos en el triángulo ADC ley de senos. Ley de senos, ¿de acuerdo? Ya, y la ley de seno sería M es al seno de 40, como 4 raíz de 3 es al seno de 20, ¿verdad? Ya está. De aquí podemos despejar el M, que sería 4 raíz de 3 por seno de 40 entre seno de 20. ¿Está bien? Ahora, al seno de 20, ustedes le pueden aplicar, o al seno de 40, le pueden aplicar ángulo doble. 2 seno de 20 por coseno de 20 entre seno de 20. Seno de 20 se cancela y el valor de M, jovencito, sería igual a 8 raíz de 3 por el coseno de 20, ¿no? Eso es lo que va a quedar para el valor de M. Ya está. Ahora nos vamos al triángulo DBC. Y en ese triángulo también aplicamos la ley de senos. ¿Ya? La ley de senos. Profesor, ¿qué tendríamos por acá en el vértice D? Sería la suma del ángulo 40 más el ángulo 20. Los internos nos da el ángulo exterior 60. Y también aplicamos la ley de senos. Decimos X es al seno de 60, como el valor M es al seno de 110. M es al seno de 110. ¿Correcto? M es al seno de 110. Ya, pero ahora, por reducción al primer cuadrante, el seno de 110 es igual al seno de 80, o de 70, perdón, en este caso, de 70. Ya, seno de 70. Y entonces, el valor de X despejado sería M, o perdón, aquí sería M, vamos a despejar. Sería para nosotros el valor de M, sería X por seno de 70 sobre el seno de 60. Ya está. Esta expresión lo vamos a igualar al otro M, que haría X por seno de 70 entre seno de 60 es igual a 8 raíz de 3 por el coseno de 20. Pero el seno de 70 con el coseno de 20, por ser razones de ángulos complementarios, son iguales. Entonces X valdría 8 raíz de 3 por el seno de 60, que sería raíz de 3 sobre 2. Bueno, raíz de 3 por raíz de 3 es 3. 3 por 8 es 24. Dividido entre 2, X vale 12 centímetros. ¿Ya? Y esa sería la respuesta para el problema. ¿Correcto? Esa sería la solución. Muy bien, chicos, y hemos visto un problema parecido, ¿no? El día de hoy en el boomerang, con esa misma sugerencia, ¿verdad? Espero que haya quedado claro ese punto, ¿ya? Y de esa manera vienen las preguntas en el examen. ¿Ya, chicos? Así particular tienen que hacerlo de manera detallada. Muy bien, jovencitos. Bueno, el día de hoy hemos definido todo lo que es la parte de resolución. Espero que haya sido bastante claro y hayan quedado definidas correctamente esas tres leyes que hemos visto el día de hoy. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces ahí nos vamos a quedar por el día de hoy, jovencitos. Ya, cuídense bastante, sigan practicando y nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Ya? Que tengan un bonito día, jóvenes. Cuídense mucho.